buenas tardes, señores investigadores y señores participantes. La Red Peruana de Universidades RPU, con el propósito de consolidar una comunidad de investigadores de alcance nacional con activos vínculos entre las 24 universidades que la conforman, apuesta por una investigación universitaria rigurosa y diversa, que sea creadora de conocimientos que aporten al desarrollo regional y nacional. A estos desafíos responde la segunda semana de la investigación que el día de hoy nos reúne en la Mesa de Humanidades con la participación de los siguientes investigadores. Feren Castillo Luján con el tema Huaca Tomabal, un sitio del periodo formativo en el Valle de Virú. Óscar Gutiérrez Gomaní con el tema Efectos de la actividad física en los aspectos neuropsicológicos de mujeres con hiper e hipotiroidismo en Ayacucho 2016. Rocío Carabedo Barrios con el tema Cambios en el español de Lima, estudio de la concordancia gramatical en el corpus del Presea Lima. Señores participantes, cabe aclarar que las preguntas se podrán realizar únicamente a través del chat y serán respondidas por los ponentes luego de las presentaciones iniciales. En primer lugar, tenemos la participación de Feren Alexard Castillo Luján, quien representa a la Universidad Nacional de Trujillo y es licenciado en Antropología por la misma universidad. Es maestro por la Universidad de Rennes, ha trabajado en diversos proyectos de investigación arqueológica como Huacas de Moche, Chan Chan, Huanchaco y otros. En 2019 recibió el reconocimiento al mejor descubrimiento de campo en el cuarto foro de arqueología de Shanghái. Señor ponente, dispone usted de 15 minutos. Adelante. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues tenemos breve tiempo, así que empezamos de una vez para presentarles los resultados de esta investigación que hemos realizado en el Valle de Virú, que es un valle que está muy cerca a la ciudad de Trujillo. ¿Me confirma si se ve mi pantalla, por favor? Sí se ¿Sí? aprecia, señor ponente. Muchas Sí, gracias. adelante. Muy bien. Primero nos vamos a centrar en el marco cronológico. Este sitio se encuentra más o menos de filiación del periodo formativo, que según la cronología de Luis Guillermo Lumbreras, estaría sentado más o menos, debió haber sido construido más o menos en el 1800 antes de Cristo hasta el 400 antes de Cristo. No sabemos muy bien la cronología exacta porque no se han hecho aún fechados radiocarbónicos, pero por ciertos elementos que hemos identificado en este edificio, asumimos que corresponde a esta época. Una época que en la costa norte y en la costa central, especialmente en Lima, pues se han desarrollado una serie de edificios asociados muchas veces a lo que nosotros conocemos como cultura pisnique, ¿no? Aquí en el Valle de Moche se han descubierto hace muchos años murales, como el caso de la Huaca de los Reyes, en el Valle de Santa, en Valle de Casma, al norte, en Lambayeque también, y por supuesto en Lima, en la Gran Huaca de Caragay, se han encontrado muchos de estos relieves asociados a esta sociedad del periodo formativo. El Valle de Virú, sin embargo, es uno de los valles muy poco estudiados, sobre todo por parte de universidades públicas. Gran parte de las investigaciones se han desarrollado a partir de investigadores extranjeros. Y el Valle de Virú, pues, es un valle que se encuentra al sur de la ciudad de Trujillo, exactamente a unos 45 kilómetros, ¿no?, hacia el sur. Y este valle, pues, se han logrado identificar una gran serie de sitios arqueológicos, del cual vamos a hablar hoy. Se encuentra en la parte del Valle Medio, ya a unos, más o menos, a unos varios kilómetros del litoral. Como les mencionaba, el Valle de Virú, se han realizado muchas investigaciones desde hace más o menos hace un siglo atrás, y los más recientes hechos por Jean-François Millet, un arqueólogo canadiense que viene haciendo varias investigaciones junto a sus estudiantes de las universidades canadienses, pero se han centrado especialmente en los sitios de un periodo muy interesante que es el periodo Virú, que es posterior a la época del sitio que voy a presentar ahora. Pero el periodo Virú es uno de los más extraordinarios
sitios, porque en esta época se construyeron en el Valle de Virú muchos edificios sobre promontorios rocosos que muchas veces se les ha llamado como castillos, ¿no? Uno de ellos es el Castillo de Tomaval, el que ven en sus pantallas, o la Huaca Santa Clara. Sin embargo, nuestra intervención no corresponde a una investigación arqueológicamente propiamente dicha, sino corresponde a una intervención debido a que el sitio fue destruido durante la pandemia. Y a partir de ello hemos hecho esfuerzos con recursos propios de los investigadores, en este caso el doctor Régulo Franco y quien les habla, para ir explorando el Valle de Virú y ver la afectación de los sitios arqueológicos en el Valle de Virú, sobre todo durante la pandemia, y hemos logrado identificar ya más de una docena de sitios que se han destruido en gran parte y algunos de manera parcial. Justamente este sitio que se llama Huaca Tomaval fue destruido a finales del año pasado. Y como pueden ver en esta imagen, la huaca en sí es esto de aquí y todo lo que está en la parte inferior hacia su derecha fue el área afectada por uno de los dueños colindantes a la huaca, ¿no? Afectaron más o menos 520 metros cuadrados del monumento. Y esto con la finalidad de cruzar un canal de regadío y ampliar obviamente su frontera agrícola, ¿no? Y en ello, pues lamentablemente se destruyó casi el 40% de este yacimiento arqueológico. Para vuestra suerte, la Huaca justo el mural en que limitaba ambos terrenos, porque el lado derecho y el lado izquierdo son de diferentes dueños, el del lado izquierdo se conservó justamente porque le pertenecía a otro dueño. Y justamente en el lado de este dueño es donde se reveló un mural polícromo que ha dado la vuelta al mundo por la importancia de este hallazgo. Uno de los problemas que tiene el Valle de Virú es evidentemente el abandono con respecto a las señaléticas. Cuando llegamos en diciembre de 2020 al sitio, todos los sitios arqueológicos del Perú tienen una señalética que los identifica como monumentos prehispánicos. Lamentablemente este sitio, el mural se encontraba ya casi destruido y muchas veces lo han utilizado para quemar incluso caña de azúcar. Y esto es uno de los problemas que se tiene que mejorar a futuro. Yo sé que es una inversión que le corresponde al Ministerio de Cultura, pero como universidades podemos apoyar y gestionar la mejora de estos. Como les dije en un principio, ya hemos logrado identificar más de 12 sitios que tienen esta problemática. Y esto es lo que conlleva la destrucción de sitios, porque muchas veces la gente, al no ver que existe una señalética, pues ignora la probabilidad de que se trate de un monumento prehispánico y considera que solo es un montón de tierra. Y esto pues ha llevado a la destrucción de muchos sitios. El sitio que nosotros hemos investigado es este de aquí, pero revisando fotografías aéreas, por ejemplo, nos hemos notado que aquí justo donde muestro la flecha, revisando las fotografías aéreas, por ejemplo, en año 2020, ya se puede ver la destrucción de este sitio, y aquí donde les he mencionado con la flecha, revisando fotografías aéreas, por ejemplo, en 2019, la huaca aún estaba in situ. Pero lo que más nos llama la atención es que en la fotografía aérea de 2012 existía otra huaca, que evidentemente fue completamente destruida. Y esta otra, que es la que presento hoy, estuvo cerca también de ser completamente destruida. Y este es uno de los problemas que tenemos que enfrentarnos como ciencias sociales o humanidades para no solo investigar la arqueología, sino también hablar a la sociedad, a la comunidad de la importancia de la conservación de estos sitios y evitar lo que ya viene pasando con esta depredación de monumentos. Ahora, este sitio, con la tecnología que hoy manejamos, es muy fácil hacer un registro y matreo de estos monumentos. Y lo que nosotros hemos podido observar es un perfil, ¿no? Porque la huaca fue partida por la mitad, y en ese perfil se ha revelado un mural polícromo muy interesante y hemos podido ver que no se trata de una sola construcción, sino se trata de 5 construcciones superpuestas una post encima de otra, ¿no? Y aquí pueden ver el perfil hecho con fotometría, donde claramente lo que más destaca es este mural polícromo con elementos iconográficos que posiblemente son del periodo formativo.
Hoy, haciendo una lectura de este perfil, porque no hemos logrado excavar debido a la pandemia, podemos ver que existió un edificio muy temprano a partir de evidencias de muros que se pueden observar en esta destrucción y que luego es sepultado y construido un segundo muro que sepulta el anterior, donde se observan claramente estos adobes que son los famosos adobes troncocónicos. Cristóbal Campana, un estudioso de la arquitectura prehispánica, asocia estos tipos de adobes al periodo formativo. Y esto es un elemento que nos da luces de la posible cronología de este edificio. Sin embargo, es muy probable que el edificio anterior sea mucho más temprano, mucho más antiguo de lo que hoy podemos todavía asumir. Sin embargo, la arquitectura más interesante es la del edificio 3, ¿no? Donde podemos ver claramente un piso arquitectónico hecho de barro, muy bien elaborado, y donde se conserva aún parte de lo que debió ser dos recintos o dos habitaciones, ¿no? La primera hacia la derecha, que fue encuentra muy dañada, incluso pueden notar las garras de la maquinaria, porque como les menciono, lamentablemente esta huaca fue parcialmente destruida con maquinaria pesada. Y en lo que notamos en este primer recinto, pues es una figura antropomorfa que claramente por la inclinación de las piernas, la inclinación de sus extremidades, asumimos que la parte baja son las piernas y la parte superior son los brazos. Y este brazo posiblemente sostiene un objeto, una especie de cuchillo ceremonial, no estamos muy seguros de ello, pero es lo que se observa a priori. Y es posiblemente que en esta parte sea lo que es el cuerpo, ¿no? de este individuo y obviamente se desprendían otras extremidades hacia la izquierda también. Y es posible que en la parte superior se haya encontrado la cabeza de este personaje que lamentablemente está destruido. ¿Qué figura es? Es un poco complicado aún a entender. Posiblemente se trate de alguna araña decapitadora o simplemente un ser humano con las piernas abiertas. Es muy complicado en este momento asumir que es exactamente esta imagen. Sin embargo, para la buena suerte de todo esto es que el mural, este es solo el muro que se da hacia el este. Las otras tres paredes deben estar aún completas, enterradas, pero deben estar completas. Y en ello hemos podido observar parte del muro, o es este que da hacia lo que pueden ver ustedes hacia su derecha. Y lo que vemos en el vértice de este muro, primero es que es un muro curvo, de esquina curva, y vemos claramente una iconografía que es como una especie de voluta de color gris con líneas rojas. Eso significa que este muro aún debe conservarse muy bien y posiblemente el muro que se ubica hacia el norte también. Así que es importante hacer futuras intervenciones en este sitio para poder entender la gran monumentalidad de este edificio tan antiguo. Y aquí pueden ver más detalles de este mural que fue develado de manera casual. Pero como en todos los edificios del mundo prehispánico, este edificio también fue sepultado, ¿no? Y fue sepultado por los mismos pobladores andinos y construyeron un último edificio del cual no sabemos mucho porque, como en todos los últimos edificios, son los que se encuentran muy destruidos. Pero está claro que en todos los edificios predominan estos tipos de adobes, desde los troncocónicos y los cónicos altos, y todos ellos están asociados a la época formativa en el desarrollo prehispánico de nuestro país. Como no fue un proyecto de investigación con excavación arqueológica, solo pudimos hacer un análisis de lo que se ve en superficie y logramos ver que en el canal que ha destruido esta huaca se observaban claramente restos de cerámica que en gran parte son ollas, bordes de ollas que eran utilizados por las sociedades de ese entonces. Cuando dimos la noticia a conocer, uno de los pobladores muy locales nos mostró parte de lo que habían obtenido como parte de esta destrucción y nos llamó mucho la atención este pequeño mortero de piedra que hoy forma parte de una colección privada que provino justamente de esta zona que había sido destruida.
Y esto, pues, como parte de nuestra difusión, fue alertar de este hallazgo hace varios meses atrás y que tuvo un impacto muy importante en medios nacionales e internacionales y que próximamente los artículos científicos ya están por dar a luz. Con ello quiero terminar y agradecer a todo el equipo que apoyó en este trabajo, empezando por el doctor Regulo Franco y mis estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo. Sin duda alguna es un sitio muy interesante, con mucho potencial, que seguramente con futuras investigaciones podremos dar más luces de la función, la cronología exacta de este sitio. A priori, asumimos que evidentemente debió ser parte de un gran templo del periodo formativo, que quizás estuvo asociado al culto al agua, y esto lo asumimos por la cercanía al río Virú, pero necesitamos investigar más sobre este gran hallazgo para poder concluir ciertamente de qué se trataba. Con esto termino mi participación. Muchas gracias por la invitación y espero que le haya sido de su agrado. Agradecemos la participación del profesor Feren Castillo. Enseguida tenemos la participación de la doctora Rocío Carabedo Barrios. Es profesora principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro correspondiente de la Academia Peruana de la Lengua, ha sido profesora en las universidades italianas de Pisa y de Padua, ha publicado diversos estudios centrados en la sociolingüística teórica y aplicada al estudio del español peruano. Doctora Rocío dispone de 15 minutos. Adelante. Adelante, doctora Rocío. Sí, buenas tardes. Agradezco mucho la invitación para participar en este encuentro. El tema de la investigación que voy a exponer es un tema lingüístico. Les voy a compartir pantalla. Cambios en el español de Lima, estudio de la concordancia gramatical en el corpus Presea Lima. Algo pasó que no puedo pasar la... Ay. Perdón, algo ha pasado con mi imagen que no, o sea, se ha quedado congelada. Trate de pasar con el teclado direccional, por favor. Sí, estoy haciéndolo. Deje de compartir y vuelva a intentarlo. A ver. Vamos a ver ahí si lo vuelvo a intentar así. Ok. Vamos a ver. Bien, ahora sí. Disculpen. Esta investigación fue ganador del concurso CAP 2018, organizado por la Dirección de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este es el equipo de investigación y agradezco muchísimo la colaboración de los asistentes y del asesor estadístico. Voy a decir algo sobre el corpus mismo, ¿no? La composición del corpus. No está de más decir, el corpus es un conjunto de datos lingüísticos, ¿no? Que se extraen del discurso natural de los hablantes, con el propósito de analizar fenómenos de tipo lingüístico, cualquier fenómeno que sea pues el foco de atención. En este caso, el corpus lingüístico en el que me baso, que corresponde al de la ciudad de Lima, está compuesto por 54 hablantes, ¿no? Distribuidos proporcionalmente entre 27 hombres, 27 mujeres,
en 3 franjas generacionales, una primera generación que va de 20 a 30 años, una segunda generación de más de 30 años a 50 y una tercera generación de 50 en adelante, ¿no? Y en 3 niveles de escolaridad. El nivel 1 es el nivel de educación primaria, el nivel 2 educación secundaria, y el nivel 3 corresponde a la educación superior, ¿no? Voy a decir algo del PRESEA. ¿Qué es el PRESEA? El PRESEA es una sigla de Proyecto de Estudio Sociolingüístico del Español de España y de América, cuya sede es la Universidad de Alcalá de Henares en España. Se trata de una investigación internacional, comparativa, de las diferencias, digamos, en modo no técnico, del modo de hablar el español en los distintos países hispanohablantes. Incluye equipos de especialistas de cada país hispanohablante que siguen un mismo programa de investigación con una idéntica metodología, lo cual es importantísimo para poder lograr la comparabilidad de los resultados, ¿no? En el Perú, la Pontificia Universidad Católica, digamos, es la sede de la parte de la investigación que corresponde a este país, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de largo alcance del PRESEA? En primer lugar, un conocimiento organizado de la realidad lingüística de todo el español a través de la comparación del habla recogida en un corpus uniforme con características semejantes. En segundo lugar, se adopta una perspectiva sociolingüística para estudiar el español actual en relación con las distintas realidades sociales y culturales en que se habla esta lengua. De modo que no se trata de un estudio puramente lingüístico, de fenómenos puramente lingüísticos. En el caso peruano, por ejemplo, la convivencia de las lenguas originarias y el español ha conducido a la creación de fenómenos innovadores no coincidentes con el modelo estándar del español. ¿Cuál es el objetivo específico de esta investigación? Es la identificación y análisis tanto heurístico, ¿no?, a partir del corpus, como hermenéutico, interpretativo, de la no concordancia gramatical en la ciudad de Lima. Como seguramente saben, la concordancia gramatical es, en teoría, un fenómeno considerado por las gramáticas como un fenómeno obligatorio, categórico de la lengua española, que consiste en la indicación repetida de género, número, persona o caso, ¿no? Una especie de ajuste morfosintáctico entre los componentes oracionales, ¿no? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué cosa es lo que llevó a la selección de este tema como tema de investigación? Digamos que el punto de partida fue la observación y la comprobación de múltiples realizaciones de enunciados no concordantes entre los hablantes de la ciudad de Lima, enunciados que no son típicos del español general. Las preguntas de investigación que fueron sobre todo si la concordancia es un fenómeno categórico propio del español, como rezan las gramáticas, ¿por qué no se cumple en determinados espacios como el peruano? Existen contextos lingüísticos y extralingüísticos de tipo social que favorezcan la presencia de la no concordancia. Antes de ver algunos de los resultados, brevemente he seleccionado algunos ejemplos de cada uno de los casos de no concordancia. Por ejemplo, no voy a leer todos, están resaltados los casos de no concordancia. Por ejemplo, la no concordancia en el grupo nominal, en la secuencia otro, ni otro mentalidad tengo yo, o sea que aprendo algo, ya no me gusta, ya lo dejo. Ese es prácticamente mi mentalidad, ¿no? En donde mentalidad va en género femenino,
y el determinante que lo acompaña es masculino, y por eso se llama un fenómeno de no concordancia, y es un fenómeno considerado no canónico desde el punto de vista de la gramática, ¿no? Todo su carita pelado, por ejemplo, carita sería el nombre o el sustantivo que está en femenino, el determinante va en masculino, el adjetivo pelado también va en masculino. Este es uno de los casos encontrados en el corpus, ¿no? Otro de ellos es la no concordancia entre el verbo copulativo, ser y estar, y el predicado, ¿no? Que puede ser un adjetivo. Su herida estaba así chiquito, grandazo, ¿no? En vez de su herida estaba chiquita, grandaza, ¿no? Una carne podrido en vez de una carne podrida, etc. No concordancia en los pronombres, ¿no? La no concordancia de caso acusativo, ¿no? Cuando corresponde, en teoría, el pronombre la o lo, ¿no? En vez de estos ocurre le. A este fenómeno se le llama comúnmente leísmo, y está muy extendido, no solamente en el Perú, sino en diversas partes del mundo hispánico, ¿no? Un ejemplo, unos amigos le querían cuadrar, en vez de la querían, el referente es una prima, está hablando de la prima, unos amigos la querían cuadrar, el hablante dice unos amigos le querían cuadrar, ¿no? Otro caso de otro fenómeno de no concordancia, el caso dativo, en donde digamos, el pronombre canónico sería le, y se usa en cambio lo, es un fenómeno que se conoce como loísmo, ¿no? Por ejemplo, dejar sus hijos, irse a la fiesta, sacar el hombre, emborracharlo, sangrarlo, pedirlo, ¿no? O vinieron dos personas con una pistola, lo dispararon en la cabeza en vez de le dispararon, ¿no? No concordancia del pronombre cuando el referente está en distinto género y número, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy joven porque le veo a la señora es leísmo, lúcida, tan igualita como lo conocimos. El referente es la señora, está hablando de la señora, y la concordancia es aquí en masculino, ¿no? Digamos, hemos obtenido diversos resultados en relación con todas las variables consideradas, pero la única variable que ha resultado significativa al aplicar una prueba estadística de validación, la de Kruskal-Wallis, el grado de escolaridad del hablante es el único factor que estadísticamente resultó significativo, ¿no? Y pueden ver ustedes aquí los diversos fenómenos de concordancia en la frase verbal, la frase nominal, el objeto directo e indirecto, que es el caso de los pronombres que acabo de decir, y el verbo copulativo. En todos los casos van a ver ustedes en los porcentajes una suerte de escalonamiento, donde el nivel 1 tiene el mayor porcentaje, y conforme se va aumentando en el grado de escolaridad, se obtienen menores frecuencias de casos de no concordancia, lo que es esperable, ¿no? O sea, en conclusión, mientras más baja es la escolaridad, la incidencia de la no concordancia aumenta, ¿no? Otro de los casos o otro de los fenómenos de concordancia que hemos analizado es un fenómeno contrastante con los demás, es la pluralización de haber existencial con el objeto, ¿no?, de la oración. Es el caso de habían tantos fracasos, ¿no?, que sería el uso no canónico o considerado gramaticalmente incorrecto. Digamos que en teoría debería ser había tantos fracasos, en donde no debería existir la pluralización, porque tantos fracasos es el objeto de oracional y no el sujeto. Pero bueno, este fenómeno está extendidísimo
en distintos lugares del español hispanoamericano, pero especialmente en el español peruano y sobre todo en Lima, ¿no? Yo diría que es un fenómeno frecuentísimo, ¿no? El resultado cuantitativo para la pluralización de haber arrojó un escalonamiento también, o sea, una gradación de las frecuencias en los distintos niveles, pero a la inversa de los demás fenómenos que hemos analizado, ¿no? Es decir, fue un resultado opuesto a los demás. Mientras más alta es la escolaridad, la pluralización de haber aumenta, a pesar de ser considerada no correcta en la normativa. Esto implica que los hablantes con mayor escolaridad poseen una percepción diferente de los criterios de corrección, de modo que han llegado a producir cambios en los modelos institucionalizados de la lengua, ¿no? Voy a hacer unas consideraciones finales, ¿no? Y en primer lugar, creo que hemos reinterpretado la variable educacional, ¿no? La variable educativa no actúa por sí sola, sino que es un reflejo de otros fenómenos sociales ligados a los cambios demográficos del país en la historia, como la migración interna de larga data, la movilidad social y las nuevas interacciones comunicativas entre los diferentes grupos sociales. Se ha observado que los hablantes de este corpus, con escolaridad baja, son descendientes de inmigrantes andinos con lengua materna originaria. Uno de los fenómenos más notables del habla de bilingües es precisamente la no concordancia. Por lo tanto, es plausible conjeturar que los casos de no concordancia, a excepción de haber existencial, tengan su origen remoto en el contacto de lenguas. No es azaroso que la no concordancia haya sido muy estudiada como fenómeno ligado al bilingüismo. En un orden más general, los resultados de no concordancia y de concordancia, haber existencial, conducen a un cambio en la visión panhispánica. El español hablado en el Perú no debe considerarse una variedad marginal, incorrecta, periférica, sino que debe integrarse descriptivamente al español como lengua histórica. Se impone un replanteamiento de la concordancia gramatical, ya no en tanto fenómeno categórico como lo han establecido las gramáticas, sino más bien como un fenómeno variable de carácter lingüístico-social. Finalmente, se ha verificado un cambio de modelos cognitivos, con una transformación gradual en la percepción de lo canónico o de lo correcto. Y eso explica el hecho de que un hablante produzca indiferentemente tanto no concordancia como concordancia. En este sentido, la variedad limeña bajo estudio es una variedad innovadora que debe ser estudiada con mayor profundidad en un corpus más amplio, incorporando las variables socioculturales de contacto, de migración, que han cambiado el perfil lingüístico del país. Les agradezco mucho la atención. Agradecemos la valiosa participación de la doctora Rocío Carabedo. Estimada doctora, tenga la bondad de dejar de compartir, por favor. Muchas gracias. Ahora tenemos la participación del investigador Óscar Gutiérrez Guamaní. Es licenciado en Educación Física por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, es magíster en Educación Física por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor en Ciencias de la Motricidad por la Universidad Estatal Paulista Julio de Mesquita Filho, Sao Paulo, Brasil. Profesor Óscar Gutiérrez, dispone usted de 15 minutos. Adelante. Adelante, doctor Gutiérrez. Tiene el uso de la palabra.
Aló, aló. Se le escucha, profesor, Ya, adelante. muy bien. Buenas tardes con todos. Ahí estoy compartiendo la pantalla. Por favor, confirmen si se está visualizando. Sí, se visualiza. Bien. Adelante. Mi nombre es Oscar Gutiérrez Guamaní, represento a la Universidad San Cristóbal de Huamanga. El tema que voy a abordar es efectos de la actividad física en aspectos neuropsicológicos en mujeres con hiper e hipotiroidismo. Bien, tenemos un eje hipotalámico y pituitario tiroideo, quien regula todos los procesos hormonales de nuestro cuerpo. Y tenemos una hormona tiroidea que es la tirotropina, el TSH, que prácticamente gobierna muchos aspectos hormonales en nuestro cuerpo, ¿no? Y estos aspectos tienen que ver con también la regulación de la tiroides. Y la tiroides juega un papel importante en muchos aspectos, no solo en el aspecto de desarrollo humano corporal, sino también en aspectos cognitivos. Así es que la tiroides va a jugar un aspecto importante con hormonas como la tiroxina, que es la T4, y la tirodoticina, que va a ser la T3. Estos aspectos van a ir controlando algunas funciones importantes en nuestro cuerpo. Estos aspectos funcionales en nuestro cuerpo tienen que ver con lo que es el crecimiento, el metabolismo, la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Además, también estas intervienen en el desarrollo del cerebro y el sistema nervioso. El sistema nervioso comprendido también como todo ese complejo del sistema cerebral que tienen que ver con 3 niveles, como existen el primer nivel, que es el nivel un primer nivel que es el reptiliano, un segundo nivel que es homínido y un tercer nivel que es el humano, ¿no? Que vendríamos a decir el nivel superior. Todos estos factores son regulados por cuestiones de este eje hipotálámico pituitario tiroideo y que prácticamente estas hormonas regulan todo nuestro funcionamiento corporal y fisiológico. La tiroides va a tener algunas influencias importantes y estos trastornos tiroideos tienen que ver con aspectos de la morbilidad y la discapacidad en las personas en general. Estos aspectos pueden ser poco percibidas porque muchas veces una persona puede fallecer con problemas de trastornos tiroideos, pero los médicos simplemente han de certificar como paro cardíaco o demencia u otros aspectos y en realidad han sido aspectos que han tenido que tener relación con trastornos tiroideos, como por ejemplo la tiroiditis o los tumores tiroideos o disfunciones tiroideas, disfunciones nódulo-tóxicos o multinodulares tóxicos, o como también el tema de ahora que abordamos, ¿no? Que abordamos la tiroides y el tiroidismo, el hipotiroidismo, que son aspectos que se presentan en nuestro contexto y muchas veces son poco percibidas y subclínicos. ¿Por qué? Porque los aspectos que tienen que ver con el tiroidismo y el hipotiroidismo muchas veces por los médicos son poco percibidas. ¿Por qué? Porque simplemente son factores que no repercuten en la mortandad. Bien, la incidencia a nivel mundial, vamos a ver que tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo en países desarrollados significan un poco porcentaje, ¿no? Como por ejemplo el hipertiroidismo en naciones como Estados Unidos vamos a tener un 0,38%, ¿no? Un hipotiroidismo un 0,4%, un hipotiroidismo subclínico entre 4,3
a 8,5%. Pero podemos ver también en poblaciones como la nuestra, ¿no? Como en Ecuador, que el hipotiroidismo representa un 8% de la población adulta, así como también el hipotiroidismo congénito va a representar un porcentaje bastante grande en niños que recién nacen. Y en poblaciones como la nuestra, del Perú, el problema es bastante grande, ¿no? A diferencia de los países desarrollados. Como podemos ver, el hipotiroidismo, tenemos una presencia de hipotiroidismo en un 10,47%. Un hipotiroidismo subclínico en 9,49%, así como más de un 5% de la población mundial en general sufre algún tipo de alteraciones tiroideas. Quiere decir que las tiroides, como una glándula importante de la regulación de los aspectos tiroideos que tienen que ver con muchos otros factores que se vinculan al funcionamiento de la tiroides, es afectado en un 5% a nivel mundial. Y los diagnósticos más comunes van a darse en las mujeres, ¿no? En edad media. Cuando hablamos de edad media, estaríamos hablando entre los 35 y 40 años, que va a ser una edad adulta media. Bien, pero también tenemos que enfatizar algunos aspectos y factores que tienen que ver con los factores de riesgo, con los problemas que se dan y acontecen a nivel de la tiroides. Esas pueden ser como, por ejemplo, la edad avanzada, la historia familiar, el sexo femenino es la más propensa, toda vez de que si vemos la población masculina tiene factores que le permiten desestresarse, factores importantes que no tiene el sector femenino, ¿no? Muchas veces el sector femenino se ha abocado al ámbito del hogar y a las actividades netamente del hogar, ¿no? Mientras que el varón tiene válvulas de escape, como por ejemplo salir a jugar en un fin de semana, reunirse con los compañeros o amigos, pero el sexo femenino se encuentra muchas veces limitado a esas actividades que le permiten desplegar y de repente liberar el estrés. Bien, las radiaciones, el fumar también es un factor importante que influye en el funcionamiento tiroideo, así como también los periodos postparto, como los niveles de las hormonas TSH, así como el estrés, medicamentos antitiroideos, la raza negra, entre comillas, la raza negra, porque finalmente el ser humano es único, sino simplemente las personas que tienen tez morena son más propensos a problemas tiroideos. La ingesta de yodo. Un factor importante puede ser ¿no? De que en nuestro contexto de países en desarrollo podemos tener que la ingesta de yodo recién es incluida en el consumo de la sal, pero ya en otros países que tienen de repente ámbitos de desarrollo mucho más amplios, ya la ingesta de yodo ha sido más popularizada. Bien, el déficit de hierro, las cirugías de tiroides, la presencia de anticuerpos antitiroideos, entre otros factores, que van a ser factores de riesgo que influyen en el funcionamiento de la tiroides como una glándula reguladora de todas las hormonas tiroideas. Se sabe que el estrés es un factor importante que puede influir en el funcionamiento de las tiroides. Personas que padecen de estrés y el mundo actual nos permite
no liberar ese estrés, ¿no? Muchas personas se encuentran entrampados con el trabajo, las labores, y el estrés puede jugar un papel importante en las alteraciones tiroideas, no solo en de las mujeres, sino también en el sector masculino, ¿no? Y las hormonas tiroideas afectan en el funcionamiento de las neurotrofinas, y en este caso de las GABA, como neurotransmisores glutatérmicos, y que van a afectar el funcionamiento del cerebro en sí. Estas pueden permitir y pueden alterar funciones en estos dos aspectos que el estudio ha desenvuelto, ¿no? En el hipotiroidismo, que va a ser un factor que inhibe el funcionamiento de las hormonas tiroideas, y el hipertiroidismo, que va a ser una bomba de esas alteraciones, ¿no? Por un lado, vamos a encontrar que en el hipotiroidismo se van a encontrar disminuciones y ausencia de estas hormonas tiroideas, y que estas pueden generar entre algunos síntomas como fatiga, depresión, lentitud al hablar, aumento del peso, intolerancia al frío, estreñimiento, alteraciones en la piel, disminución de la frecuencia cardíaca, hipotensión y anemia, deterioro de la memoria. Estamos hablando ya de factores mentales, de factores cognitivos, y también la atención y la concentración, que tienen que ver con factores cognitivos superiores, ¿no? Que van a determinar de repente el buen funcionamiento y el funcionamiento fisiológico de la persona. Y del mismo modo también el hipertiroidismo, que es prácticamente el aumento de muchas funciones hormonales a nivel de las tiroides, que pueden generar insomnio, palpitaciones, taquicardia, bueno, temblor, nerviosismo, pérdida de tolerancias, calor, afogachos, es decir, el calentamiento corporal, la pérdida de cabello, la sudoración, expansión, diarreas y signos oculares, que básicamente se van a presentar en factores del hipotiroidismo y por hipertiroidismo. Quiere decir que las hormonas se encuentran en desorden, ¿no? Las glándulas tiroideas se alteran con el funcionamiento, con el estrés, con la vida en sí, y pueden generar tanto el hipertiroidismo como el hipotiroidismo, y que el ejercicio puede ser un factor importante para regular, no para sanar. Eso quiero enfatizar, ¿no? Muchas veces pueden decir, el profesor Gutiérrez está hablando y que cuando hacemos ejercicio se puede restablecer tanto factores del hipo y el hipertiroidismo. Sí, pero pueden sí regular, no pueden sanar, pero sí pueden regular mecanismos hormonales en nuestro cuerpo. Bien, el trabajo en su función es una investigación que fue de tipo aplicada, preexperimental, porque solo contamos con un grupo. Lamentablemente, no toda la población tiene hiper y hipotiroidismo, lamentablemente. El diseño fue pretest y posttest con un solo grupo, aplicando un tratamiento experimental. El tratamiento experimental fue ejercicios aeróbicos, es decir, actividades físicas. Esas actividades físicas fueron aplicadas en un grupo de personas que padecían de hipo e hipertiroidismo, en un promedio de 20 personas. Se procesó los datos en base a un software estadístico de Biomedic Statistics versión 12. El objetivo de nuestro proyecto fue conocer los efectos de la actividad física en aspectos neurofisiológicos en mujeres con hiper e hipotiroidismo. Los criterios de inclusión para poder captar a las voluntarias fueron que las personas que padecieran tanto hiper e hipotiroidismo puedan ser personas de entre 18 a 40 años,
que firmen un término de consentimiento libre y esclarecido que van a ser sometidos a una prueba de actividad física u ejercicios. Y también, lamentablemente, todavía nuestro contexto peruano no nos permite decir de que la actividad física todavía no cobra la importancia de vida del ejercicio, ¿no? Pensamos y subvaluamos al ejercicio, lamentablemente. Subvaluamos al ejercicio y muchas veces decimos, no tengo tiempo para hacer ejercicio. Por ello hemos pedido de que la participación de las personas voluntarias tengan una participación de un 90% a las sesiones que trabajamos a través de los bailes, actividades físicas a través de los bailes. Bien, mostrar también un certificado de análisis de una disfunción, en este caso tiroidea, puede ser con hiper o hipotiroidismo. Entonces, las personas voluntarias mostraron un documento que tenían esta disfunción, ¿no? O este desorden hormonal. Bueno, dentro de los instrumentos que el proyecto aplicó fue el HAD, que es el Anxiety Hospital Depression, el Montreal Cognitive Assessment, el MOCA, y el VICE, que son instrumentos validados internacionalmente, que han sido aplicados en las personas que asumieron el término de consentimiento libre y esclarecido. Bien, ellos firmaron ese término, el término de consentimiento, y también aceptaron participar por lo menos en un 90% de nuestras actividades programadas. Las actividades programadas fueron ejercicio aeróbico de moderada intensidad a través de los bailes, tanto de aeróbicos, danzas y actividades rítmicas con acompañamiento musical. Bien, dentro de nuestros datos podemos observar que nuestro promedio de edad fue entre los 37 años de edad, teniendo como margen, como en el anterior slide, teníamos un margen de 18 a 40 años de edad. Tenemos que el inicio de la menarquia también se marca entre los 12 años, que en Huamanga, en Ayacucho, tiene como un punto de referencia. La talla promedio en las mujeres de Huamanga oscila entre los 1,58 metros y la escolaridad entre 12,6. Dentro de las características de nuestra muestra, como decíamos, tenemos un promedio de personas que han estado tanto en el hiper y hipotiroidismo, personas que oscilan aproximadamente entre los 35 a 36 años y que no ha habido una diferencia significativa marcada entre ellos, ¿no? Del mismo modo, la menarquia va a oscilar entre los 12 años y la talla promedio entre los 51,58 centímetros, es decir, 1,58 m, y la escolaridad también oscila entre los 13 y 11 años de escolaridad. Aquí los datos importantes e interesantes, ¿no? Hemos ido midiendo tal vez algunos aspectos neurocognitivos y se ha observado de que el ejercicio con actividad moderada puede influir en aspectos cognitivos, como por ejemplo en la fluencia verbal y la fluencia fonológica. Además, también se señala que muy posiblemente a trabajos más intensos puede ser que tanto en aspectos del Montreal Cognitive Assessment puedan disminuir o mejorar ese funcionamiento, así como en aciertos, en símbolos de acierto, como en símbolos de desacierto, orden de dígito, orden de inversa y también de dígitos totales, que son indicadores que ven el funcionamiento cognitivo, ¿no? Si bien es cierto, en todos estos indicadores hay mejoras,
hay mejoras importantes, pero no alcanzaron estadísticamente esas mejoras que diríamos categóricamente sí, el ejercicio influye. Tal vez puedan ser factores de intensidad, tal vez, pero eso queda como apertura para otras investigaciones. Pero lo que nuestra investigación aportó es que las mujeres que practican actividad física moderada, de moderada intensidad, durante 16 semanas de actividad, mejoran en aspectos de la fluencia verbal y la fluencia fonológica, medidas a través de los instrumentos llamados del MOCA, que quiere decir que una persona que hace actividad física o ejercicios puede mejorar en cuestiones verbales y además también en cuestiones fonológicas, demostrándose la significancia en estos aspectos. Y si vamos a ver el desarrollo cognitivo del ser humano, nosotros llegamos a una cúspide en donde luego de esa cúspide empezamos a decrecer por cuestiones de degeneración y por cuestiones de envejecimiento que son naturales. Pero el trabajo demuestra que mientras una persona realiza actividades físicas de moderada intensidad, puede mantener algunas funciones ejecutivas y funciones cognitivas, como es la fluencia verbal y la fluencia fonológica, que son aspectos importantes, sí. Bueno, bien. Doctor Gutiérrez. Sí. Doctor Gutiérrez, su tiempo ha concluido. Ya, muy bien. Para terminar nada más y la discusión y simplemente cerrar tal vez que existen mejoras significativas en el post-test cuando nosotros hacemos la comparación de la fluencia verbal y la fluencia fonológica en aspectos de almacenamiento semántico y la recuperación de la información de cuestiones verbales, ¿no? Mientras que la actividad física constituye un aporte importante para las mujeres, tanto con problemas con hipo o hipertiroidismo, como también como en las personas saludables y normales. Bueno, muchísimas gracias. Esos son los números del laboratorio y estamos llanos a responder algunas preguntas que puedan suscitarse a nivel del auditorio. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación del doctor Gutiérrez. Doctor, tenga la bondad de dejar de presentar, por favor. Ya, muy bien. Gracias. En vista de que no tenemos preguntas, vamos a conceder 4 minutos adicionales a los ponentes a efectos de que puedan desarrollar contenidos que no se pudieron completar en los 15 minutos adicionales. La participación será en el mismo orden. Siendo así, concedemos los 4 minutos a Feren Castillo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Gisela. Adelante, Feren. Bueno, en realidad, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Normal? Sí, se escucha, se escucha. Vale. Bueno, en realidad lo único que habría que complementar es la necesidad de crear más proyectos de investigación en temas arqueológicos, ¿no? Por ejemplo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología no financia proyectos directamente de arqueología, ¿no? Por ejemplo, entre otras entidades de financiamiento, ¿no? A nivel de becas. Y esto, si bien es cierto, existe ya el Ministerio de Cultura que se encarga de hacer proyectos de investigación, pero hemos visto que muchas veces no es un problema del ministerio, pero sí muchas veces los órganos ejecutantes no tienen apertura a trabajar con nuestras universidades, ¿no? Salvo excepciones como el caso de Caral, que lo dirige la doctora Ruchadi, que es profesora de San Marcos, ¿no? Pero en general, en líneas generales, no hay esa apertura. Entonces hay que tomar caminos a futuro entre nuestras casas de estudios para hacer mejores convenios
entre el mismo Ministerio de Cultura y que se aperture financiamientos para nuevas iniciativas. Porque si logramos hacer un convenio con el Ministerio de Cultura, seguramente que la primera opción va a ser trabajar o hacer proyectos de investigación en los proyectos que ya existen, que son parte del Ministerio de Cultura, ¿no? En el caso de Trujillo, pues sería solo Chan Chan o Marca Huamachuco. Pero desde nuestra perspectiva, viendo otras universidades, sobre todo en el extranjero, casi todos los profesores de la escuela de arqueología o antropología en otras universidades, pues ya cuentan con un financiamiento básico para hacer investigación y a partir de ese financiamiento básico, pues hacen redes de apoyo con otras instituciones, ¿no? No solo de la misma universidad, sino a nivel interuniversidades. Y esto sería muy importante porque Oh, lo que les he presentado sobre la destrucción del Ahuacatomabá no es el único caso, ¿no? No solo en el Valle de Virú se dan casos de destrucciones, el Valle de Chicama, en la misma sierra, en casi todo el Perú. Y obviamente como universidad podemos hacer trabajos, primero obviamente el trabajo arqueológico propiamente dicho para salvaguardar estos sitios, pero también el trabajo a nivel de promoción turística y obviamente a nivel de conversatorios con las comunidades, porque hay una ausencia muy fuerte de esa promoción hacia el legado prehispánico. Y es esa ausencia la que está conllevando a que la gente en su ignorancia o desconocimiento destruyas muchos de los sitios, ¿no? Y son muchísimos sitios, la verdad es que cada vez encontramos más sitios que están siendo destruidos y que muchas veces pues parte de esta idea de que solo son morros de tierra, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que sí me gustaría que se mejorara dentro de esta red peruana de universidades, ¿no? Junto con otros colegas, poder llegar a un consenso y aperturarnos a este tipo de financiamientos para todos los profesores que tienen las iniciativas de investigar, de trabajar y salvaguardar patrimonio arqueológico, pero que muchas veces pues no tienen los recursos para hacerlo. Gracias. Agradecemos su participación y las importantes sugerencias que acaba de vertir. Muchas gracias. Doctora Rocío, tiene el uso de la palabra por 4 minutos. ¿Me oye? Sí, muchas gracias. Sí. No, un poco en la línea también de estimular la investigación futura sobre el español peruano, que yo creo que está en un proceso creativo, un proceso de cambio, ¿no? Profundo, ¿no? En la medida en que se dan fenómenos que no son compatibles con el español estándar, ¿no? O con el español general, considerado bien hablado, ¿no? Se trata de nuevos fenómenos, ¿no? Eh, que deberían ser estudiados, ¿no? En ser estudiados empíricamente, trabajando con el corpus y estudiándolo no solo como fenómenos lingüísticos, sino en relación con procesos sociales, procesos de cambio profundo de nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que se debería de abrir esta perspectiva en el futuro, ¿no? Doctora Rocío, si me permite, quisiera hacerle Sí, una pregunta. sí, Usted, mejor, porque dime. sí, usted se refirió al análisis heurístico. ¿En qué consiste ese análisis? No, digamos, el aspecto heurístico, estoy denominando el aspecto que tiene que ver con el recojo de información, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el trabajo empírico, realmente, o sea, recoger los datos, recogerlos, en el caso del lenguaje, recogerlos a partir del discurso real de los hablantes, ¿no? Y no, y no solamente a partir de las
de la información que nos dan, digamos, las normas lingüísticas o los cánones gramaticales, ¿no? O sea, hacer un trabajo de búsqueda de la información para acercarse al modo de hablar real, ¿no? De las personas de carne y hueso, es decir, no a partir de gramática, sino a partir de lo que realmente dicen los hablantes, de la manera como construyen sus cursos, ¿no? Es un poco en ese sentido el trabajo heurístico, ¿no? De recabar la información de la realidad lingüística, ¿no? Es un poco esa Agradezco, línea. agradezco su respuesta, doctora. No, de nada, Muchas de nada, gracias. sí, no, de nada, no estoy a su disposición. Gracias. Muy amable. Enseguida le brindamos 4 minutos al doctor Oscar a efectos de que pueda completar algún punto que no haya abordado. Bien, muchísimas gracias. Simplemente para un poco condensar las ideas, en el sentido de que podemos tener tal vez criterios y pensar que está aislado la antropología, la arqueología, la lingüística y de repente la actividad física. Y en realidad es un complejo único que Edgar Morin ya lo planteó, ¿no? Con la teoría de la complejidad. Y ver también el aspecto de la complementación humana. Finalmente el ser humano es movimiento, finalmente el ser humano es corporeidad. Y en todo ese complejo podríamos decir de que tanto los conocimientos arqueológicos, antropológicos, lingüísticos, tienen que ver con un solo todo, que es el ser humano. Y mientras el ser humano esté bien y trabaje por su felicidad, yo pienso que los contextos nos aperturan a muchos trabajos interesantes e importantes. Y muchas veces se ha subvaluado la actividad física como tal. Y finalmente, si nosotros hacemos un análisis antropológico, un análisis lingüístico, podemos dar el origen a la actividad física como el punto de partida, porque finalmente para expresar un sentimiento el hombre ha tenido que moverse. Para hacer y dejar el legado cultural que tenemos, el hombre ha tenido que hacer actividad. Y todo ello se resume en el aspecto motriz, en el aspecto conductual y en el aspecto de acción. Y pienso, personalmente, quiero enfatizar eso, ¿no? Porque pueden decir que el profesor Gutiérrez está diciendo que la solución es la actividad física. No, simplemente pienso que si nosotros diéramos énfasis a las acciones motoras y a la actividad física como tal, podríamos incluso encontrar muchas soluciones a tanto aspectos mórbidos y de mortandad que pueden ser abordados desde una política preventiva de la salud a través del ejercicio, la actividad física, que nos pueden brindar espacios mucho más amplios de entender la salud pública como un ente manejable, no tanto de repente como algo utópico, sino más bien entendible y manejable. Bueno, quiero terminar de repente mi participación señalando de que el ejercicio físico y la actividad física pueden influir en muchos otros factores. Por eso decimos que el ejercicio como tal tiene efectos multidimensionales, no solo en el aspecto cognitivo, no solo en el aspecto orgánico funcional, sino en aspectos sociales y otros ámbitos. Y pienso que hemos ido subvaluando al ejercicio físico y a la actividad física durante toda nuestra época moderna. Muchísimas gracias y bueno, estoy ya no a conversar o dialogar o abordar algún aspecto o alguna inquietud del público en general. Muchas gracias, Gisela. Agradecemos su participación, doctor Gutiérrez. En vista de que no tenemos preguntas, bueno,
Señores ponentes y señores del público, agradecemos su presencia e invitamos a seguir participando de las diversas mesas temáticas en el marco de la segunda semana de la investigación. Agradezco a todos y tengan ustedes muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Chao. Chao.